Hola, querido hijo de Dios. Me llamo Marcos Rogerio Silvestre Ibar Pinto. Soy profesor de Seichonoye y te hago una invitación muy especial. Participa con nosotros del Seminario de Luz un día para cambiarlo todo para siempre. Es un grandioso evento que realizamos de manera virtual, uniendo los corazones de nuestros hermanos de habla hispana. Únete a nosotros y descubre cómo cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Te esperamos el 26 de junio a las 4 de la tarde, hora de Brasil. Entra en contacto con Seichonoye de tu país para obtener más información y realizar tu inscripción. Ven y participa con toda la familia del Seminario de Luz. Es la oportunidad para cambiarlo todo para siempre. Muchas gracias. Oración para despertar a su Dios interno. Oh Dios, Dios mío que vives en mí, despierta. Hoy también te llamo todo el día. Oh Dios que estás en mí, despierta. Abre tus ojos de sabiduría y extiende tus manos de amor. Oh Dios que eres Padre y Madre eternos, despierta. Te llamo incansablemente buscando tu sabiduría y tu amor. Permíteme actuar según tu voluntad. Que tu amor se concrete a través de mí y que mis actos sirvan para manifestar tu gloria. Oh Dios, mi Dios interior, toma mis manos y guíame. Ilumíname con tu luz infinita. Haz que recorra el camino que tú has indicado. Muchas gracias, es una alegría, un honor poder entrar en su hogar y podermos hablar de la maravillosa enseñanza de Seichonoye. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la necesidad de abandonar la ira, los resentimientos, el odio, porque esto es porque nosotros somos hijos de Dios, somos personas que tenemos el amor en nuestra esencia y también es una cuestión de inteligencia, porque una persona cuando odia, cuando tiene ira, ella está, en verdad, está envenenando su propia vida, porque nosotros, nuestro cuerpo es regido por la mente, los sentimientos van generando en nuestro organismo las sustancias que circulan por todo el cuerpo. Una persona, por ejemplo, cuando está así con miedo, va a generar un tipo de hormona para que se ponga en condición de reaccionar cuando este peligro de que está con miedo se vuelva efectivo. Entonces, esta sustancia tiene sus funciones, como también cuando generamos en nuestra mente sentimientos de odio, de ira, de resentimiento. Esto va generando muchas sustancias nocivas en nuestro organismo. Aquí tengo el libro Guía para una vida feliz del profesor, del sagrado maestro Masaharu Taniguchi, que nos habla sobre esta cuestión de la necesidad de abandonar la ira. Abandone el sentimiento de ira. En 1879, el profesor Gates de la Universidad de Harvard presentó los resultados de un experimento sobre los líquidos obtenidos por la condensación del aire expulsado por los pulmones de un paciente. Su experimento consistió en lo siguiente. En primer lugar, introdujo un tubo de goma en la boca del paciente, colocando la otra extremidad del tubo dentro de un líquido químico, mezcla de yodo con otra sustancia. Este tubo había sido enfriado para que la humedad del aire
Esto es terrible pronunciar en español esta palabra. Arrojado por los pulmones, se condensase al pasar por él, gatease dentro del líquido químico. Mientras el paciente estaba tranquilo y de buen humor, no hubo ninguna alteración del líquido. Eso es una cosa importante, es un dato importante. Pero cuando fue provocado una ira repentina en el paciente, se formó un precipitado de color castaño dentro de ese líquido. El profesor inyectó el zumo obtenido de este líquido en personas y animales y constató que ellos quedaban excitados y con rabia. Entonces, nosotros vemos cómo nuestra mente es capaz de cambiar la química de nuestro organismo. Y esta experiencia muestra que la ira produce sustancias tóxicas en el organismo, las cuales son eliminadas hasta por la respiración. Y si esas toxinas pasan por los pulmones, es evidente que causen daños a esos órganos. Si los que sufren de enfermedades pulmonares afirmando tener pecho débil, dejasen de sentir rabia, entonces tendrían pulmones saludables. Él hace esta afirmación y eso se puede decir que también es una afirmación científica. Cuando él afirma que si las personas cambiaren sus sentimientos, también tendrán salud. ¿Por qué puedo decir que es también una afirmación científica? Porque es eso que vivimos, la gente que practica la enseñanza de Seicho Noye, entonces nosotros hemos vivido esta realidad de que cuando cambia la mente, cambia también el organismo. Hay un libro en portugués, me parece que todavía no está traducido al español, pero es Filosofía de la Verdad que Genera Milagros. Seicho Noye también usa este término porque es un término que la gente usa de manera común para cuando alguien, por ejemplo, está enfermo por practicar una religión, un pensamiento filosófico, se vuelve sano, entonces la gente atribuye eso a una fuerza milagrosa. Pero en otros libros Seicho Noye afirma que el hombre volverse saludable, el ser humano volverse feliz, saludable, eso no es un milagro, sino que es volver al estado natural, es volver a aquello que es la naturaleza verdadera del ser humano, la naturaleza verdadera de la vida. Porque la vida fue generada por la perfección, por una vida superior, una vida espiritual que ha generado el universo. Esta vida se proyectó en la pantalla de tiempo y espacio, generando las vidas físicas. Esta vida física, entonces, tiene como origen la perfección, pero esta proyección no siempre es perfecta. Ahí está el secreto de aquello que podemos decir como milagros. Es decir, cuando proyectamos perfectamente esta imagen, del mundo de la imagen verdadera, del mundo de la primera creación, de la creación de la mente verdadera, en esta pantalla de tiempo y espacio, entonces nosotros tenemos una imagen también perfecta, también saludable. Pero cuando distorsionamos esta proyección por pensamientos de ilusión como miedo, celo, rabia, entonces nosotros presentamos una imagen de enfermedad, de sufrimiento. Y la persona entonces conoce la enseñanza de Seicho Noye. Nosotros enseñamos a hacer la reconciliación. Seicho Noye, antes que todo, es una enseñanza de reconciliación. Entonces la persona se reconcilia y estando con la mente reconciliada, ella se vuelve sana. Y ahí la gente suele decir, recibí un milagro. Por eso también nosotros usamos este término, filosofía de la verdad que genera milagros. Recibí un milagro. Pero vuelvo a decir,
volvemos al natural, volvemos al estado natural. Entonces, todo es proyección de la mente de uno, que se proyecta sobre su propio cuerpo. Y la enseñanza de Seicho-no-ye y la vivencia de Seicho-no-ye nos comprueba que sí, que es realidad, que cambiando la mente también cambia el organismo. Y aquí el maestro sigue, el mundo es espejo de la mente. Este mundo es espejo de la mente. Si hoy, lástima que vivimos una guerra en Europa. Como hay otras guerras con países que en la geopolítica no son tan importantes, hay muchas guerras en desarrollo hoy. Si una persona quiere saber más sobre eso, basta entrar en el sitio de los Médicos Sin Frontera y allí verán que hay muchas guerras, no solamente en el este europeo. Pero la guerra comienza antes en la mente de las personas. Por eso en la Constitución de la UNESCO, que es un órgano de las Naciones Unidas, se dice que la guerra comienza en la mente de los pueblos. Por eso en el nivel de la mente que debemos construir las defensas de la paz. Entonces, incluso este órgano internacional ya declara que la guerra comienza en la mente. El mundo es proyección de la mente, aquí afirma el maestro Masaharu Taniguchi. Existe una frase que dice, recibe de vuelta todo lo que da. Si usted sonríe al mundo, el mundo también le sonreirá. Si se amarga con él, él también se amargará con usted. Si le canta, también le cantará. Si pide por favor, las personas le responderán, ¿cómo no? Pero se dice, le dirán, ¿qué? Si llama a alguien de niño, este le responderá, sí, pero se grita, chiquillo, él le responderá, ¿qué cosa? Si un padre le dice al hijo, eres un bobo, el hijo replicará, papá también es bobo. Todo regresa de la misma forma que lo damos. Si ama al mundo, el mundo lo amará. Esto parece que es una cosa sin sentido y muchas personas dicen, yo solo practico el bien, yo rezo por las personas. ¿Y por qué entonces estoy sufriendo? ¿Por qué estoy enfermo? Y hay un dictado del budismo, Seicho-no-ye no es propiamente el budismo, pero el budismo dice, si Buda salva hasta los buenos, con mucho más razón salvará a los malos. Parece que está al revés. Pero eso es una enseñanza muy similar con la enseñanza del cristianismo, que hay dos personas fueron a la sinagoga a hacer la oración, y uno dijo, Dios bendíceme porque yo hice estas buenas obras. Y él, según la Escritura, no recibió la bendición, pero recibió aquel que dijo, yo soy una persona humilde y pido que me perdonen por mis errores. Entonces la persona que se juzgan buenas, muchas veces tiene el hábito de criticar a las otras personas. No solamente de criticar, sino que de condenarlas. Este pensamiento es una fuerza que reconoce el mal en el otro. Y de una manera o de otra, si reconocemos el mal en la otra persona, lo juzgamos, lo condenamos, también tendremos un juicio de rabia, de desprecio por la otra persona. Y esto también va a generar toxinas en nuestro organismo. Mi mamá, antes de conocer Seicho-no-ye, era una persona muy buena. Ella siempre contaba eso en sus charlas, también fue profesora de Seicho-no-ye, y ella solía decir eso, que antes de conocer Seicho-no-ye, era una persona que era muy cristiana, y eso es maravilloso, pero el cristianismo nos enseña también para no juzgar a la persona, porque con lo mismo juicio con que juzgamos al prójimo, seremos también juzgados nosotros. Y ella era una persona muy buena que pensaba, aquella persona es mala, aquella no tiene buena educación, aquella persona es agresiva. Si vemos la agresividad en las otras personas, bien, un error en las otras personas, podemos
No vamos a volver a tapar los ojos para los errores, las cosas que no están correctas. Pero sí vamos a juzgar la actitud, no vamos a juzgar a la persona. Podemos darle una condena a una actitud, pero no a la persona. Entonces, si vemos una persona que hace un acto de agresividad, no sabemos la historia de esta persona, la historia de vida, sus sufrimientos en toda la vida, su sufrimiento en aquel momento. Si aquella persona está reaccionando de aquella manera por cuenta de un trauma, de un miedo, entonces eso nosotros no sabemos, jamás podemos conocer el mundo de la otra persona. Y así cuando vemos la persona con actitudes equivocadas, podemos sí reconocer eso no es correcto, pero no hay que dar una condena a la persona. Y mi mamá tenía mucho problema con las vecinas, pero se quedaba callada y estaba tragando todo aquello. Aquí en Brasil solemos decir que cuando una persona recibe una ofensa y se queda callada, que está tragando. Yo pienso que es igual en el mundo entero. ¿Cómo tragaba aquel sentimiento también? Ella tuvo un problema muy serio en el estómago, casi falleció, tuvo que hacer una cirugía. Por suerte conocimos Seicho Noye y ella cambió su manera de pensar y se volvió una persona sana, gracias al cambio mental. Entonces, las personas llegan a Seicho Noye, reciben orientación, después dicen, hubo un milagro en mi vida. Porque la persona llega y muchas personas también piensan, este profesor de Seicho Noye es un adivino, es una persona, un vidente que tiene capacidad de ver todo lo que pasó en mi pasado o que está pasando en mi hogar. Porque muchas veces el profesor dice, usted no se lleva bien con una persona de la familia. Y esta persona piensa, ¿cómo él supo? ¿Quién vino antes para decir lo que pasa en mi hogar? Pero nosotros somos estudiantes de las leyes mentales, porque todo es regido por leyes. El universo es regido por leyes. Dios es un Dios de lealtad. Lealtad, la palabra lealtad tiene lo mismo origen etimológico de la palabra ley. Entonces, esta lealtad de Dios, Dios trabaja por leyes para que nosotros podamos evolucionar y conocer el mecanismo del universo y poder dominar el destino, tener las riendas de nuestra vida y de nuestro destino en nuestras manos. Esto es una cosa muy importante, entender que Dios no es un ser absurdo que piensa, tiene sus voluntades, sus ganas y nosotros no sabemos. Entonces la persona está enferma y dice, es voluntad de Dios. O está triste, voluntad de Dios, está alegre, voluntad de Dios. Ese es un Dios que nosotros simplemente seríamos juguetes en sus manos sin entender el funcionamiento del universo. Pero si entendemos todo como leyes y estudiamos las leyes, nos damos cuenta que si uno sufre es porque él se alejó de la voluntad de Dios. Esto es la verdad. Dios nos creó para la felicidad. Y hay personas que llegan a Seicho Noye, por ejemplo, decimos, usted no se lleva bien con su esposo. Y hay alguna persona incluso dice, pero nosotros no peleamos. Pero mentalmente hay mucha crítica, uno reprochando a otro. A veces no manifiestan como palabra, como mi mamá, entonces va tragando. Y todas las energías mentales, de una manera o de otra, van a aparecer. Y incluso la fisionomía, el organismo, el cuerpo, nos ofrece pistas para que nosotros podamos saber dónde está el problema. Esto no es ningún tipo de ciencia exacta, pero en general, problemas de los pulmones son problemas de relacionamiento entre personas, como también los problemas de riñones, problemas del aparato genital, suelen tener a ver con la parte de las parejas, el relacionamiento conyugal. Problemas en la cabeza son problemas con superiores, muchas veces con
problemas espirituales también. Y hay una persona que está comenzando a estudiar el Seichonoye tendrá la siguiente duda. Pero los niños que son inocentes, los bebés, él también está con rabia, también está reprochando a las personas. Podemos pensar, y hay sentido en estas palabras. Pasa que los niños reflejan la mente de los padres. Esta es la realidad. Entonces, la mente de los niños no es una mente independiente, va a reflejar la mente de sus padres. Si los padres tienen algún tipo de sentimiento negativo, eso va a se manifestar muchas veces en el cuerpo de los niños. Yo me acuerdo cuando nació, nosotros que somos Seichonoye, como practicamos la meditación, el maestro ahí escribe, incluso para las cosas que no son tan buenas, tenemos más capacidad de concretización. Cuando nació mi hija menor, ella, entonces era bebé, mi esposa todavía trabajaba en una escuela, y por las leyes de Brasil la persona trabaja, la madre cuando tiene que amamantar su hijo, puede salir 2 horas antes de trabajo. Ella trabajaba en una escuela, no trabajaba el día entero y aún tenía el derecho de salir 2 horas antes para amamantar. Y un día yo llegué de mi trabajo, allí estaba ella, porque cuando llevábamos a una escuela, dejábamos algunas horas, a las 2 teníamos otra mayor, y después de los apañaba en la escuela y llevaba para nuestra casa. Y llegué, ella estaba amamantando y dijo, Ágata no está bien, vomitó, entonces y está con dificultades para respirar. Fuimos al hospital, vino una médica, hizo los exámenes y le dio algunas medicaciones, no sé cómo, en portugués se dice inhalación, ¿no? Pero le puso un aparato para respirar con medicamento y se volvió bien. Y ella dijo, bueno, ella estaba con, todavía no sé cómo se dice en español, bronquiolitis en portugués. Entonces, volvimos. En el día siguiente, era un sábado, y nuevamente pasó lo mismo. Lo estaba amamantando y vomitó y comenzó con dificultades para respirar. Volvimos al hospital, allí estaba la misma médica. Ella hizo el mismo procedimiento y dijo, si volver mañana, mejor que se quede internada en el hospital, porque esto puede evolucionar para una asma. No sé si así se dice en español, pero es un problema de respiración crónico. Y así, ella volvimos y en el domingo nuevamente, y él se quedó en el hospital, y la mamá entonces pidió licencia en la escuela y se quedó con ella, también porque era un bebé, no podría quedarse sola en el hospital. Y entonces yo me quedé con mi hija mayor en casa y comencé a reflexionar. Problemas de los pulmones son problemas de relacionamientos, pero nosotros no peleamos. Gracias a Dios yo me casé con una persona que sí practica la enseñanza de Seichonoye. Si hay algún problema en mí, ella con su sabiduría, su amor, puede conducir las cosas para la armonía. Entonces nosotros no peleamos. No, si hay un defecto que yo no tengo es la hipocresía, entonces, pero esa es una realidad. Gracias a ella tenemos este hogar bastante armonioso. Pero estábamos con este problema. Yo pensaba, esto es un problema de la mente de los padres. Y comencé a reflexionar dónde estaba el error. El error es el siguiente, es que mi esposa tenía que amamantar, incluso durante la madrugada, dormía poco, porque en esta hora el hombre no sirve para nada. No tenemos leche en los senos para ofrecer. Esa es una bendición que fue concedida a las mujeres que nosotros hombres no recibimos. Recibimos otras cosas de Dios también, solamente gratitud, pero esta es una dádiva, una bendición, una oportunidad que fue concedida por Dios a las mamás. Y así, ella trabajaba en la escuela, ahí había que preparar las clases, había que cuidar del hogar. Nosotros no tenemos nadie que nos
auxilie en el hogar, sino nosotros mismos. Entonces yo llegaba del trabajo y ella me decía, querido, no tuve tiempo de preparar la cena. Usted puede hacerla. Sí, pero hay que lavar una ropa porque Ágata, como salen las heces de bebés y cosas de leche, entonces líquido, salió un poco de los pañales, suyo la ropa. Entonces hay que lavar pronto porque si no puede ser que no salga más la suciedad. Y así me pedía algunas cosas. Estaba yo entonces preparando la cena, me preguntaba, ¿ya ha lavado la ropa? Y entonces yo me puse impaciente y pensé, pero no se da cuenta que soy apenas una persona, no puedo hacer 10 cosas simultáneamente. Entonces me enojaba, no decía nada. Eso se reflejó en nuestra hija. Mi mente, mis errores mentales se reflejaron en ella. Entonces, como estaba en el hospital, yo me puse a pedir perdón. ¿Por qué? Al revés de tener gratitud por una esposa que tiene atención por los detalles de la casa, que tiene atención en proteger nuestras hijas, está administrando el hogar y me pide colaboración, me considera como una persona capaz de ayudarla. Yo me puse enojado. Entonces, esta mente se reflejó en nuestra hija, que volvió después del hospital, pero la médica dijo, este problema de respiración es un problema que puede ser muy serio. Todos los meses vengan para hacer nuevas evaluaciones. Llevamos durante 6 meses, todos los meses, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora ya está grandota y así una niña con mucho buen humor, siempre saludable. Pero tuvimos esta experiencia comprobando que la mente de los padres sí se refleja en los niños. Entonces, si usted quiere vivir feliz, saludable, hay que abandonar el sentimiento de ira, hay que abandonar los resentimientos. Esto es una cosa muy natural, todas las religiones han enseñado eso, pero hay que ofrecer las herramientas. Esta es la cuestión. Y la oración, las personas a veces piensan que la oración, la mentalización es una herramienta para pedir alguna cosa para Dios. Y vi personas haciendo oración, Dios, no te olvides de mí, pero Dios no tiene problema de memoria. La oración no es para cambiar a Dios, sino para cambiar a nosotros. Y nosotros tenemos en este libro, Mis Oraciones, donde tenemos la oración para perdonar al prójimo. Y por la fuerza de la palabra, porque Jesucristo reprochó a la persona que Él dijo, no piense que por hablar mucho recibirá la bendición de Dios, la gracia de Dios. Porque la persona intentaba por la fuerza de la palabra convencer a Dios. Pero nosotros enseñamos, sí, repetir la oración, porque con la fuerza de la palabra vamos a cambiar nuestra mente. Entonces en japonés se dice inoru, oración se dice inoru, y que es de vida, inoru de noberu, declaración de la vida. Es una declaración de la vida. Entonces aquí tenemos la oración para perdonar que dice, yo te perdoné, tú me perdonaste, yo y tú somos unos perante Dios. Entonces, hay la oración completa aquí, pero repetimos muchas veces. Y algunas personas dicen, pero profesor, yo estoy haciendo de la boca hacia afuera, no va a servir de nada. Pero yo siempre digo, no hay oración de la boca hacia afuera, porque la mente, la fuerza de la palabra, cambia nuestro interior y así podemos sí cambiar nuestro sentimiento por la repetición. Aunque en el comienzo no sienta nada, llegará al punto de verdaderamente sentir y interiorizar el sentido de la oración. Entonces, por eso enseñamos a repetir muchas y muchas veces la oración para perdonar. Como alguna persona dice, profesor, yo comencé a hacer la oración, pero me paré de hacerla porque ya había me olvidado de todo, pero comencé a acordarme de las ofensas, de la rabia.
yo suelo decir, esto es muy bueno, porque aquello que estaba bajo las capas más profundas de la mente, están saliendo, volviendo a la mente consciente para ser eliminadas. Entonces, está todo cierto. Y ahora, entonces, les invito, como hablaba hace rato, hablé un poco de las guerras, de todo. Les invito para terminarmos nuestra conversa, para hacer la oración por la paz perpetua que está en este libro, Mis Oraciones. Entonces, las personas que quieran pueden ponerse en posición de oración. Los demás les pido por lo menos que cierren los ojos y acompañen a la oración. Oración por la paz perpetua. Todos vivimos buscando la paz y algunas personas solo la buscan para sí, pero debemos buscar la paz de toda la humanidad. Si no hay paz en el mundo, no hay paz individual, pues esta desaparece tal como el sereno. Siempre debemos tener amor inmutable, pues de él surge la paz verdadera y inmutable por la fuerza infinita de la ley de la mente. Debemos abandonar el amor interesado y la oración interesada, tener amor universal, hacer diariamente la oración por la humanidad y actuar según esta oración. Mentalice las siguientes palabras. Oh Dios, derrama tu vida sobre la humanidad, para que progrese saludablemente y para que su destino mejore cada vez más. Derrama tu vibración de armonía sobre la humanidad, para que este mundo sea tan armonioso como tu mundo original, cielo. Derrama tu sabiduría sobre los dirigentes de todas las naciones, para que estos puedan manifestar sus respectivas vocaciones, sus respectivas cualidades, sin lesionar las de las demás personas. Derrama tu amor sobre la humanidad, para que todas las personas tomen conciencia de que son hijos de Dios, hermanos entre sí y se amen mutuamente. Muchas gracias, bendiciones en su vida y en su hogar. Muchas gracias, muchas gracias.